Amiga mía, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y es un placer saber que nos escuchas al otro lado de esta bellísima plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo virtual a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas hispanoparlantes que se encuentran en cualquier rincón de este hermoso globo terráqueo, hasta allá, hasta donde estés, va nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Y cuando digo nuestro camino, me refiero al tuyo y al mío. Nosotros somos un organismo laical, no pretendemos ningún fin de lucro. Lo único que queremos, nuestro único interés es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Yo transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Y hoy te tengo un tema que en lo personal me gusta mucho, volver de nuevo al corazón. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, te voy a contar dos anécdotas como para cerrar en el tema que realmente quiero. Yo fui hija de comerciantes. Bueno, de hecho fui comerciante también. Entonces, bueno, de pronto te ves involucrada en las ventas, te ves involucrada en ese cierre de ventas y de todo este proceso, a mí lo que más me gustaba era el contacto de persona a persona y vendiendo aquello que le iba a favorecer, aquello que realmente mi cliente necesitara. No es como ahora, ¿verdad? Que pides las cosas por internet, te metes a estas tiendas que hacen la distribución por medio de una línea en internet y compras y ni siquiera sabes quién te atendió o nada. En aquel entonces era persona a persona. Entonces, esta profesión es muy hermosa, muy bonita y yo me acuerdo desde niña que pues muy chica mi padre se dedicaba a esto y desde muy chica pues vi modelos por la casa, vi pasarelas y era ropa de dama. Y de hecho, lo que mi hermana y yo llegamos a hacer, pues era tener una tienda de ropa, era una boutique de dama y era lo que hacíamos, ¿no? Y era, como te digo, muy bonito ver la satisfacción de mi cliente y venderle aquello que realmente lo necesitara. Bien, después cuando yo me casé, o antes de casarme más bien, salí de la tienda que mi padre nos había puesto y empecé a buscar por otros lados. Mi padre decía que me gustaba hacer cola de ratón en vez de cabeza de león, porque pues a donde yo me metí, pues yo era la asistente del asistente del asistente, ¿no? Porque en el otro lugar, pues yo era dueña del negocio, entonces mi hermana y yo. Entonces, bueno, pues empecé a aprender y empecé a aprender desde abajo y cuando empiezas a desarrollar bien tu trabajo, bueno, pues a lo mejor logras una supervisión y luego logras una gerencia y finalmente una dirección, que pues afortunadamente esto lo llegué a lograr, ¿no? Entonces, cuando vas a puestos más grandes, te vas perdiendo este contacto de persona a persona, empiezas a ver gráficas de productividad, de eficiencia, entonces mueves personas para que logren lo que tú hacías anteriormente, buscas resultados basados solo en indicadores sofisticados y pues te digo, tristemente pierdes esa sensibilidad y el gusto de estar con la persona. Hay una frase que es muy reconocida en el argot de la venta que dice volver a los básicos. ¿Y qué significa esto? Pues esto quiere decir que recuperes tu misión, tu visión, o sea, que vuelva a llenarte aquello por lo que lo hacías, ¿no?
Y quiere decir que también existen donde quieren estar en un futuro y lo saben también todos sus grupos de interés, la misión y la visión. Y tú como en la dirección o en la supervisión o en la gerencia, donde quiera que estés, tienes que estarlo recordando constantemente. Entonces, bueno, volver a los básicos, regresar a lo que hacías cuando tú iniciabas en este negocio. Voy a contar otra anécdota, y este es un cuento que a mí me movió, me cimbró, y para mí tuvo un resultado de algo que yo estaba buscando durante muchos años. Yo no sé si lo has escuchado, pero es el cuento de El País de los Pozos. ¿Y de qué trata este cuento? Bueno, pues existía el País de los Pozos. Había pozos por todos lados. Pozos grandes, pozos chiquitos, pozos lujosos, pozos más rústicos, más pobres, por decirlo así, ¿no? Y tenían sus brocales, y algunos tenían unos brocales muy bellos, otros brocales más chiquitos. Había todo tipo de tamaños de pozos. Y entonces, bueno, como el brocal estaba hueco, en los pozos se producía una sensación de vacío. Entonces, bueno, pues había dentro de este vacío vértigo, comenzó a haber ansiedad, cada uno tenía que llenarlo con diferentes cosas, había que llenarlo con la ropa de moda, con los nuevos, pues los nuevos celulares, las nuevas computadoras, esas nuevas tablets, iPhone que había que llenarlos con las nuevas pantallas cada vez más grandes y la gente se llenaba, ¿no? Se llenaba de conocimiento, también de sabiduría, se llenaba de muchas cosas. Y entonces, entre los pozos, había unos con un gran brocal en el que le cabían pues muchísimas cosas, a diferencia de otros que tenían un brocal más pequeñito, pero también le cabían cosas y también metían a su brocal cosas novedosas, ¿no? Cosas que iban siendo de moda. Las cosas pasaban de moda y entonces los pozos sacaban, tiraban y se volvían a llenar de cosas nuevas. Digo, te das cuenta que hoy en día hay empresas donde la ropa es casi prácticamente úsese y tírese, ¿no? Por la baja calidad de las texturas de las telas. Y hay una problemática muy grande allá afuera que contamina el medio ambiente. Y así hacían estos pozos, ¿no? Usaban lo que estaba de moda en la temporada y luego tiraban y luego venían cosas nuevas. Y entonces, bueno, era un hecho que en el fondo, pues estos pozos no estaban satisfechos. Comenzaban a sentir un gran vacío. Yo te decía, comenzaron a sentir ansiedad, comenzaron a sentir la falta de algo, como para lo que estaban hechos estos pozos, pues se empezaron a secar. Cada pozo, obviamente, había tierra de por medio. Y estaba árido, estaba seco, pues realmente aquello se estaba transformando en pozos llenos de cosas y los pozos no estaban satisfechos y el brocal siempre estaba reseco y sediento. He dicho en el fondo, sí, ¿verdad? Pues sí, la mayoría a través de los breves espacios que dejaban tantas cosas, lograban percibir algo misterioso, tal vez, ¿verdad? Sus dedos de pronto rozaban en ocasiones el agua que existía en el fondo de los pozos, pero inmediatamente retiraban las manos o los pies porque les daba miedo, que era eso misterioso que estaba en el fondo. Les daba miedo y decían, no, yo me dejo ir con lo que hacen los demás, ¿no? Lo que percibe el mundo. Y entonces, bueno, ante aquella sensación rara, querían no volverla a sentir porque probablemente les estorbaba. Otros encontraban tanta dificultad a causa de las cosas que abarrotaban el brocal que pues se rendían y optaron por olvidar aquello que estaba en el fondo. En la superficie, obviamente, se hablaba de aquellas experiencias profundas, pero muchos que lo llegaron a sentir inmediatamente decían, no, necesitamos más cosas nuevas, necesitamos
nuevas ilusiones y a ver, ¿qué hay allá afuera? ¿Qué hay que comprar? Y entonces, pues realmente las cosas en estos brocales que entraban al hueco, pues iba dejando cada día más infelicidad, más soledad, más ansiedad, más, podríamos decir, vacío, ¿no? Sin embargo, hubo uno que comenzó a mirar dentro de sí y entusiasmado con aquella sensación, con aquella frescura que experimentaba en la profundidad de sí mismo, intentó ir un poco más al fondo. Pero como las cosas que había acumulado pues le molestaban, comenzó a librarse de ellas, comenzó a quitar cosas que le estorbaban, que quería sumergirse, entonces necesitaba espacio y las arrojó fuera de sí, eliminó el ruido, quedando en el silencio. Y entonces en el silencio del brocal comenzó a escuchar la burbujeante del agua que corría abajo y sintió una paz enorme. Sintió hermosísimo, sin el ruido que bullía allá afuera, que venía de la profundidad, obviamente, ¿no? Y ya no eran solo las manos, sino que quiso meter los brazos en el pozo y quiso meterse todo él y sintió que se refrescaba, que se saciaba su sed en el agua. Estaba descubriendo que en el fondo de su ser había algo muy hermoso. Era agua fresca, agua viva. Y cuando el pozo empezó a experimentar todo aquello, justamente aquello que era su razón de ser, porque un pozo se llena de agua, obviamente, ¿no? Ahí en el fondo se sentía él mismo, se sentía para lo que estaba llamado a ser. Y hasta entonces había creído que ser el pozo era tener un gran brocal, muy rico, adornado con cosas, lleno de cosas, y mientras otros pozos continuaban tratando de agrandar su pozo, su brocal, perdón, para que el hueco fuera mayor y tuvieran más cosas, este comenzó a bucear en su interior, descubriendo que lo mejor de sí mismo estaba allí, adentro, en la profundidad de su ser, y que era más pozo cuanto más profundidad tenía. Entonces, bueno, feliz por su descubrimiento, quiso contárselo a todos los pozos, todas estas cosas que estaba experimentando, pero lo empezaron a tirar de Lucas, ¿no? Dijo, este está loco. Pues, ¿por qué? Que en el interior, que el agua, que la profundidad, que sentirse el ser mismo, pues lo empezaron a tildar de locura. Y claro, cuando él comenzó a tirar hacia el exterior todas las cosas que le estorbaban, el agua empezó a salir y empezó esa tierra reseca, empezó a ser fértil, se empezó a llenar de verde, de flores hermosas, brotaron todas esas flores alrededor del pozo. Entonces la noticia comenzó a regarse entre toda la ciudad de Los Pozos, entre todo el país de Los Pozos. Las reacciones fueron muy variadas. Unos se mostraron escépticos ante el descubrimiento, otros sintieron esa nostalgia, ¿verdad?, de algo que en el fondo también ellos percibían. Otros, obviamente, despreciaron aquel alarde de poesía, como así la llamaron, y hubo a quien le pareció una pérdida de tiempo aquel trabajo de sacar agua de su interior, rellenando de nuevo cosas en su brocal, y se habían acostumbrado a la satisfacción que les producía tener tantas cosas. ¿Te suena esto conocido? ¿Te dice algo todo esto? Y se sentían cómodos con el ruido y contentos con las sensaciones que se experimentaban desde fuera. Sin embargo, algunos intentaban la experiencia y tras liberarse de tantas cosas que habían metido en su propio pozo a través de su brocal, que les estorbaban, encontraron también esa agua en el interior. A partir de entonces, las sorpresas para estos fueron en aumento. Comprobaron que efectivamente, que por más agua que sacaban de su interior,
para esparcirla alrededor suyo, no se vaciaban, sino que se sentían más frescos, renovados y llenos. Sentían la vida de su ser, de su para qué fueron hechos, se sentían llenos. Y al seguir profundizando en su interior, descubrieron que todos los pozos estaban unidos por aquello mismo que era su razón de ser, el agua. De esta manera comenzó una comunicación, pero en el fondo de ellos, a través de ellos en el fondo, porque las paredes del pozo dejaron de ser límites infranqueables. Se comunicaban en la profundidad sin importarles cómo era el brocal de allá afuera. Y entonces, bueno, eso sí, en cada pozo el agua adquiría un sabor y propiedades distintas. Era lo característico de cada pozo, únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, voy a hacer una breve pausa aquí para decirte que está abierto el chat, que si tú deseas mandar tu experiencia, deseas mandar alguna pregunta, algo que tú quieras comentar, bueno, con todo gusto estamos aquí para servirte y contestarte lo que tú gustes preguntar. Entonces, bueno, el descubrimiento de esta sensación vino después cuando los pozos que vivían en su profundidad llegaron a la conclusión de que el agua que les daba esa vida, ¿sí?, no nacía allí en cada uno, sino que venía del mismo lugar, y bucearon siguiendo la corriente y descubrieron el manantial. Un manantial que yo lo traspolo a la fe. Descubrieron esa fe, ¿no? El manantial que estaba allá lejos en la gran montaña, que siempre estuvo allí, pero que distraídos en meter tantas cosas en su brocal, no percibieron de ellas la presencia de Dios, que dominaba el país de los pozos, que apenas nadie percibía, pero que estaba allí la montaña majestuosa, serena, pacífica, con el secreto de la vida en su interior. La montaña había estado siempre allí, unas veces apenas visibles, entre brumas, otras veces radiante, pero siempre vigilante, y dándose cuenta de todo lo que sucedía en torno suyo, y dándose cuenta con mucha tristeza de todo lo que pasaba en el país de los pozos. Pero los pozos estaban tan ocupados adornando su brocal con riqueza, con cosas, que apenas se habían molestado en voltear y mirar que allí había una montaña. La montaña, que había estado siempre allí, como lo dije, en la profundidad de cada pozo, porque su manantial llegaba de allí precisamente, haciendo que fueran pozos. Desde entonces los pozos que habían descubierto su ser o el para qué de su ser, ¿verdad?, se esforzaron en agrandar ya no el brocal en su exterior, sino se esforzaron en agrandar su interior y aumentar su profundidad para que el manantial fluyera, pudiera llegar con facilidad hasta ellos. Y claro, el agua que sacaban de sí mismos hacía que la tierra fuera fecunda y se embelleciera y transformara el paisaje. Y aquí hablo yo de cuando tú te das cuenta de Dios y lo quieres compartir, pues probablemente llegas a la evangelización. Cuando yo escuché por primera vez este cuento, estaba obviamente oscuro, era un video, y esto yo lo escuché hace más de 30 años, en un momento de búsqueda en mi vida. Y entonces, bueno, sí, como católica cumplía, iba a misa, me confesaba, comulgaba, pero estaba como los pozos, ¿no? Yo sentía que en mi interior tenía una necesidad más profunda. Cuando terminó el video y prendieron la luz, yo recuerdo que yo estaba en un mar de lágrimas. Dios había tocado mi corazón de una manera tan profunda,
tan fuerte, ¿sí? Que me vi a mí misma como una vasija de barro reseca, rota, como esos brocales que se estaban llenando de cosas y se estaban secando por dentro. Y fue ahí, en ese momento, que decidí, como los pozos, nadar en lo profundo para tener agua viva. Fue también el inicio de mis apostolados. Claro que todo esto pues ha sido un proceso muy largo, ¿verdad? Un proceso en donde de pronto te caes y te vuelves a levantar. Y bueno, terminas, yo creo que nunca terminamos de conocer a Dios, ¿verdad? No basta esta vida terrena, pero me queda muy claro que es aquí donde fraguamos nuestro pase a la Padre Celestial. Este video, de verdad, yo te lo recomiendo, búscalo en YouTube, lo puedes encontrar. Se llama El País de los Pozos. Yo ahorita te lo conté así muy rápido y vas a verlo y yo sé que va a tocar tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, esto es un hecho que como personas que somos, tenemos pues muchísimas bondades. Siempre hemos hablado de nuestras luces y nuestras sombras, de nuestras carencias, nuestras imperfecciones, pero si añadimos que estamos inmersos en una sociedad muy hedonista, relativista, donde todo se vale, todo depende de quién, para quién, de dónde venga la propuesta, que es lo que más me llena. Entonces, bueno, claro que el valor de la persona y de la dignidad humana, el valor de la familia, pues se ha adulterado. Esto es una realidad. La familia viene quedando allá, quién sabe dónde escondida, ¿no? En todas estas cosas que nos vamos metiendo, la familia se va hundiendo y se va perdiendo. Y esto es lo que están intentando. Pues tú sabes que es un grupo de personas que están intentando disolver a la familia, atentando y obviamente en detrimento de la misma persona humana, ¿no? Todo este asunto de la familia se ha politizado y no es raro observar personas que viven en un analfabetismo afectivo y los estragos en sí mismas, en las personas que les rodean y por lo tanto en la sociedad. Esto es evidente. Me parece apremiante, muy apremiante, y hago un llamado a enseñar a amar, a enseñar, y esto es dentro de la familia, amiga, amigos, esto es dentro de la familia. La persona se habilita en la familia a amar, y esto nos está haciendo falta, a amar y llevar a cabo este primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo, amarnos, que nos parece ridículo, nos parece cursi, nos parece lejano, así como los pozos. Les pareció ridículo este pozo que se echó el clavado y descubrió el agua viva en su profundidad. Familia y sociedad, amiga, son interdependientes. Por lo tanto, la decadencia moral de la familia, tarde o temprano, repercute en la sociedad. Y la decadencia de la sociedad, tarde o temprano, repercute en la familia. Esto, los padres en la familia, tenemos una obligación moral. Y por amor tenemos que proveer a nuestros hijos de ese amor, conocerlos, prepararlos, educarlos, potenciar su naturaleza humana y poder incorporarlos a la sociedad y al trabajo y que busquen el bien común. No hacer estos reyesitos, ¿verdad? En donde nada más estiran la mano y cuando ellos crecen creen que todos se lo merecen y creen que la vida les debe y creen que la gente les tiene que rendir. Y hoy ahí tenemos ahí, y pareciera una moda, ¿no? Lleno de narcisistas, hombres y mujeres, no nada más los hombres. Entonces, déjenme leer lo que tenemos aquí en comentarios. Bueno, tenemos Fernando Poiré, muchísimas gracias, mi vida. Angie Quiroz, muy buenos días, Ale, y todo tu auditorio.
Yo presente para aprender de este programa formativo. Saludos, totalmente de acuerdo. Estamos aquí en la tierra para conocer a Dios, amarlo y servirlo, ¿cierto? Y cuando se conoce a Dios en ese encuentro experiencial y personal con Cristo Jesús, nos da el deseo de evangelizar, de darlo a conocer. Es cierto, tengo 13 años de mi primera conversión y sigo cada día conociéndolo y reconvirtiéndome todos los días. Esto es cierto, mi Angie querida, es una lucha de todos los días. No es ya me convertí y ya ahí me quedo en la milonga. No, es todos los días, es lucha diaria para darlo a conocer y con su gracia, con mi testimonio, que si bien tengo muchos errores, se lo entrego a Jesús para que los convierta en bendiciones. Esto es muy cierto. Qué hermoso cuento, Ale. Lo voy a buscar para leerlo y releerlo y llevarlo a la práctica. Sí, mi Angie, El País de los Pozos, búscalo en YouTube, ahí lo vas a encontrar. Así es, sale a hacer vida el primer mandamiento, la ley de Dios y amar a nuestros enemigos, porque si no, como dice Jesús en su palabra, ¿qué mérito tiene? A veces nos comportamos como reyes suelos y queremos usurpar el trono de Dios. Pues así es, mi Angie querida. Entonces, bueno, ¿por qué yo busqué y te platiqué esas dos analogías, el país de los cuentos y el hecho de esta primera experiencia cuando yo me dedicaba a la venta, que decía volver a los básicos? Es volver al principio, volver al origen, volver a esa soledad primaria, ¿no? Cuando Adán estaba solo y Dios le dijo, pues le hizo la creación, claro que al final hizo al hombre, pero lo hizo que él fuera ahora sí, el custodio de la creación, pero Adán se sentía solo y le dijo, pues nada de esto es alguien como yo, ¿no? Y le hizo a la mujer para que juntos pudieran llenar de vida este mundo. Y bueno, yo te decía que familia y sociedad son interdependientes y estos pozos, este cuento que yo te contaba, volvieron a lo que realmente, para lo que ellos estaban hechos, ¿no? Pozos llenos de agua. Y esa agua, los seres humanos se saciaban de esta agua o se siguen saciando de esta agua. Ellos lo habían olvidado. Y nosotros como personas también nos hemos olvidado para lo que estamos hechos. Y yo te digo, bueno, tenemos una vocación intrínseca en nuestro corazón que es amar y ser amados. Pero igual que los pozos, nuestro brocal, esta necesidad de llenarnos de cosas, de la moda, pues estos todos de los nuevos cosas que hay cada vez, redes sociales, cada vez pantallas más gigantes y queremos tenerlo primero, queremos tener el mejor celular, el mejor iPhone, qué sé yo, ¿no? Pero nos llenamos de cosas y nos vemos inmersos en estas redes sociales, queriendo tener cada vez más likes y que tengo tantos amigos. Yo te pregunto, ¿son realmente tus amigos? ¿Son realmente gente que te ama por lo que eres, por quién eres? Estás llenando de vacío ese brocal de tu vida. Estás llenándote de cosas superficiales. Hay que volver a los básicos, hay que volver al principio, hay que reconocer para lo que fuiste hecho. Y bueno, yo te digo, es momento en tu vida de detenerte realmente y buscar el bien común. Detente para que tus ideas te alcancen. Vamos tan deprisa que no nos alcanza. Esta frase me lo dijo un maestro en la universidad y ha resonado mucho en mí porque yo de pronto pues soy muy activa y voy con una cosa y con otra, sí, buscando el bien común, pero hay que buscar esos momentos de silencio, ¿no? Esos momentos de reflexión profunda, ese momento en donde te encuentres con la montaña que siempre está ahí, que es Dios,
que te encuentres con Él y preguntarle qué quiere de ti, qué quiere de ti. Y también a veces estamos tan angustiados, tan ansiosos, que si te encuentras con la montaña en la profundidad del pozo, ¿no? En la profundidad de tu ser, de ese silencio donde Dios habla contigo y puedes preguntar. Y si tu alma es sensible, Dios te contesta. Y no te contesta, claro, oyendo, Dios me habló y me dijo, Alejandra. No, no, no. No, no, no. Dios a veces te habla a través de la mirada de alguien, a través, pues probablemente abriste un post y lo que leíste te llegó profundamente, a través de la palabra de Dios en misa, a través de algo que te dice una amiga, un niño, qué sé yo. Dios se vale de todo para hacerte llegar su mensaje. Mónica Hernández, Jesucristo es mi fuerza, mi nombre es Mónica. No, perdóname, pero no, discúlpame, Mónica Hernández, no es esto lo que yo estoy buscando para nada. Si por ahí alguien de mis amigas que está viendo el mensaje y lo puede borrar, te lo agradecería muchísimo. Bueno, entonces nosotros como padres tenemos esta obligación realmente de decirle, de educar a nuestros hijos en el amor, para que ellos también lleguen a esta profundidad y puedan conocer la montaña y puedan darla a conocer a todo lo que está a su alrededor y no permitirles que sequen sus brocales con tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo te decía, es momento de detener nuestras vidas, es un momento de detente para que tus ideas te alcancen, para que tu corazón vibre en la soledad y se encuentre con Cristo, te desaceleres para poder volver a las evidencias del corazón. Evidencias originarias y fundamentales. Las personas hoy en día están tan confundidas. Es demasiado lo que han engullido como estos brocales, dejándose arrastrar sin masticarlo con la razón. Yo te invito a la reflexión profunda, a no nada más engullir las cosas. Es tanta la información que nada más lees los encabezados, que medio lees los libros, pero no te invitan a la reflexión profunda. Hacer conciencia de quién soy, quitarnos las caretas, las máscaras que solemos usar para evitar cambios profundos, para transparentar mi verdadero yo, atrevernos a amar a todos, a ser amables, auténticos. Te recuerdo que somos únicos e irrepetibles. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo para ganarme la vida eterna? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente voy como un barco a la deriva ahí para donde me lleva la marea, sin la mente dispersa en tantas cosas, actuar por convicción, actuar con toda entereza, saberme firme en mi fe y no dejarme amedrentar por situaciones adversas que están sucediendo ahí, allá afuera. Y tenemos un héroe, yo le llamo un héroe de fe, que acaban de disponer de su vida de una forma malvada, ¿no? Charlie Kirk, todos escuchamos la noticia y bueno, de verdad, él siempre con mucha valentía exponía su fe. Por esto nos vamos a callar. Por tantos mártires allá afuera nos vamos a callar. No, nos corresponde ser valientes y dar a conocer a Cristo Jesús. Entonces el momento, si bien hacer conciencia del ambiente en el que estamos viviendo, me gustaría añadir hacer conciencia de la montaña que está ahí firme, majestuosa, presente, sin moverse. Haz conciencia de Dios nuestro Señor. En todo lo creado, en toda la maravilla de su creación,
en ella descubrir su presencia y su amor. Siempre me ha gustado este bello pasaje de San Ignacio de Loyola, que va caminando y con su bastón golpea delicadamente a una flor y le dice, ya, deja de gritarme que Dios me ama. Claro, basta observar, basta tener la sensibilidad y dejar todo esto de lo que llené mi brocal y en el silencio, en la profundidad de mi ser, observar la maravilla de la creación. Y así ir despertando mi conciencia, evitando todo este ruido exterior y tal vez el mío propio, ¿no? Poder escuchar el corazón, las evidencias de mi corazón, sin miedo, darle el beneficio del valor que tiene, conocer nuestra propia realidad, nuestra belleza de ser personas. No es fácil ganarse la vida, dice Angie, pero no claudicar. La vida eterna, ella hablaba de la vida eterna, obviamente, dice, no es fácil ganar la vida eterna, pero no claudicar y pedir la gracia divina para todos los días ser testimonio vivo de Cristo Jesús. Y todos los días es un día a la vez, claro, sí, para descubrir la presencia de Jesús en uno, en toda su creación divina y perfecta. Claro que esto es muy cierto. Y bueno, ella dice, hasta en los enemigos visibles, pedirle a Dios que nos deje verlo en sus ojos. Esto es muy cierto. Entonces, bueno, yo te decía, descubrir esta belleza de que somos personas, así en esta realidad contundente, podernos dar cuenta de un Dios Padre misericordioso que nos ama a pesar de toda nuestra flaqueza, a pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de todos nuestros errores, de todas las veces que ahora sí que la regamos, ¿no? Porque todos lo hacemos. Pero reconocernos como criaturas de Dios, como su creación más amada, sentirnos protegidas por Él para este caminar llamado vida y poder llegar a ese puerto seguro que es la vida eterna. Pues hasta aquí este tema, con este cuento tan maravilloso que a mí me dio una profundidad, me dio un cambio profundo en mi vida. Voy a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo y dice, no podemos olvidar que Jesús nos ha dejado un precioso regalo que nos ayuda a tomar conciencia de que Él está, su presencia en la Eucaristía. Fíjate qué hermoso. Él siempre está y allí en la Eucaristía siempre nos espera. También si vas al Santísimo, qué tristeza es llegar y encontrarlo solo. Allí está, siempre sereno, majestuoso, esperándonos. El Espíritu Santo es el que convierte el pan en Jesús. Por eso, en la misa, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones del altar. Entonces podemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía y para que podamos encontrarnos con Él. Cuando nos ponemos a orar frente al sagrario o cuando lo contemplamos en una adoración eucarística, podemos reconocerlo a Jesús presente frente a nosotros, dispuesto a entablar un diálogo cercano, íntimo, sincero. Y aunque a Jesús podemos encontrarlo en todas partes, su presencia en la Eucaristía es la más perfecta de todas. Por eso, si deseamos estar en su presencia, no hay nada mejor que invocar al Espíritu Santo y colocarnos frente a la Eucaristía, mirarlo, dejarnos mirar por Él, dejarnos tocar por Él, hablarle de nuestras cosas, escuchar su delicada voz. Ese momento puede llenarnos de fuerza y de paz, porque de la Eucaristía brota la vida del Espíritu Santo. Allí se derrama el Espíritu para nosotros. Amén, amén, amén. Fíjate cómo va de acuerdo siempre el Espíritu Santo con el tema. Yo normalmente lo leo hasta que transmito y me sorprende cómo Dios nos habla,
cómo Dios nos grita, como San Ignacio de Loyola, ¿no? Que le decía a la flor, ya, deja de gritarme que Dios me ama. Pues así, Dios se hace presente en tu vida y por todos lados te grita que vuelvas al origen, que vuelvas al principio. De eso se trató este programa, que regreses a la profundidad de tu ser y te des cuenta que eres una criatura de Dios muy amada por Él. Entonces, bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Alejandra Poiré. Fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Recuerda que todos los miércoles en punto de las 11 estoy aquí con otro tema de interés para ti. Recuerda también que siempre hay oraciones para ti, siempre hay oraciones para todo el auditorio. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.